La verdad. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Romanos y hoy vamos a ver los versículos 26 y 27. Entonces dice así Romanos 3 del 26 al 27. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Perdón, vuelvo a leer el 27 porque ahí hace una pregunta y no lo leí como pregunta. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén, amén. Versículo 26 en la TLA dice, de antemano les digo, a partir de aquí ya empiezo a incluir la nueva traducción viviente. O sea que vamos a ver 3 traducciones. En la TLA dice, Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. En la PDT dice, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. En la nueva traducción viviente, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces las palabras claves. Tiempo. El código es 2540 del griego kairos y habla de ocasión, es decir, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón, tiempo, tiempo adecuado, época correcta. Pues de pronto, pues, si lo saben, pues está bien, pero ese sazón. Recuerdo un pasaje donde dice que no les pertenece a usted conocer las sazones que le dice a los apóstoles. O sea que si estamos viendo la palabra tiempo, las sazones que hablaba ahí era el tiempo. Justo, código 1342, del griego dikaios. Habla de equitativo en carácter o acto, por implicación inocente, santo, absoluto o relativo, justo. Adjetivo de dike, código 1349, correcto, justo. Se refiere en el sentido más alto y perfecto a Dios. Juan 17:25, Romanos 3:26, Primera de Juan 2:29, a Cristo, Hechos 3:14, 7:52, Primera de Juan 2:1 y Primera de Juan 3:7. Bueno, entonces primero hablamos perfecto a Dios y dimos unos versículos, por eso dije a Cristo, porque estos eran ya refiriéndose a Cristo. Tercera palabra clave, justifica, código 1344 del griego dikaio, doble O y en la primera O lleva la tilde. Mostrar o considerar como justo o inocente, justificar, inocente. Se refiere especialmente acerca de la justificación entregada por Dios sobre los hombres por medio de Cristo, en donde dice que les considera y les trata como justos, es decir, les absuelve de las consecuencias del pecado y les admite para disfrutar del favor divino. Romanos 3, versículos 26 y 30, Romanos 4, 5, Romanos 8, 30 y 33, Gálatas 3:8, que es de la fe, es otra palabra clave y tiene 2 códigos, 15:37 y 41:02, griego ek o ex pistis. Entonces vamos a ek o ex, habla de origen, de, punto de donde procede, desde, a partir de, fuente. Entonces cuando habla de que es de la fe, de donde procede esa fe, ya sabemos que de Cristo, ¿no? Pistis, persuasión, es decir, credibilidad moral, convicción, sistema de verdad religiosa, evangelio. Fe, fidelidad, fiel, creencia firme en la verdad. También habla de fe evangélica o fe cristiana,
en la muerte de Cristo como la base de la justificación ante Dios, fe que salva, se encuentra solo en los escritos de Pablo. Romanos 3, versículos 22, 25 al 28, 30 al 31. Y 1 Corintios 15, versículos 14 y 17. Bueno, vamos a ver unos comentarios relativos a este versículo. El primero es de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice: el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo demuestra la justicia de Dios al perdonar el pecado. Es justo porque castiga por el pecado. Y entre paréntesis dice: Cristo siendo muerto por el pecado. Punto seguido. De esta manera justifica al pecador. Queda pues establecida la justicia de Dios al perdonar pecados. Compárese Salmo 85 del 1 al 13, el versículo 10 en particular. Ahí tienen la tarea, buscar el versículo y mirar en particular el 10. Biblia Plenitud, el comentario dice: enviar a Cristo a morir por nuestros pecados fue la asombrosa solución divina al problema de cómo podía Dios permanecer siendo justo. Entre paréntesis dice: castigando todo pecado. Luego dice: y al mismo tiempo justificar a los pecadores. Y entre paréntesis dice: declararlos perfectamente justificados ante Él. Tremendo. Declararlos perfectamente. O sea que la obra de Jesucristo nos hace ver perfectos ante Dios en cuanto a inocencia, pues, solo por medio de Él. Según las palabras claves: tiempo, habla de ocasión, tiempo fijo o apropiado, adecuado o correcto. Justo, habla de equitativo, santo, en el sentido más alto y perfecto de Dios. Justifica, considera inocente, justificación entregada por Dios sobre los hombres por medio de Cristo, absuelve de las consecuencias del pecado y les admite para disfrutar del favor divino. Que es de la fe, habla de creencia firme en la verdad, fe evangélica o cristiana en la muerte de Cristo como la base de la justificación ante Dios, fe que salva. Entonces, ¿cómo quedaría este versículo? El versículo 26, ¿cómo quedaría según las palabras claves? Dios pasó por alto y con paciencia los pecados pasados, mirando hacia el futuro, el tiempo o la ocasión, tiempo fijo o apropiado, adecuado o correcto para su justicia, siendo Él justo, equitativo, santo, en el sentido más alto y perfecto, para justificar, considerar inocente a los hombres por medio de Cristo, para absolverlos de las consecuencias del pecado y admitirlos para disfrutar del favor divino, por creer firmemente en la verdad de la muerte de Cristo como la base de la justificación ante Dios y ser salvo. Es clarita la explicación basada en las palabras claves, clarita y larguita, pero es mejor que todo quede claro. Esta parte pues he cogido de incluirla como basado en todo esto, diría yo pues mi opinión. Se trata, yo pongo así, se trata, 2 puntos, de la paciencia justificadora dada a conocer por Dios en el tiempo correcto, para perdonar los pecados por medio de Cristo a todo el que cree en Él y en lo que hizo. Versículos finales: Deuteronomio 32:4, Salmo 85 del 10 al 11, Isaías 42:21, Isaías 45:21, Sofonías 3 versículos 5 y 15, Zacarías 9:9, Hechos 13 del 38 al 39, Apocalipsis 15:3, Romanos 3:30, Romanos 4:5, Romanos 8:33 y Gálatas 3 del 8 al 14. Bueno, entonces entramos en el 27, vuelvo y lo leo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En la TLA, como dice el versículo 27. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos,
pues no es por obras y es por fe. En la PDT dice: entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. ¿Te gusta esta? En la Nueva Traducción Viviente dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Entonces, mírelo, interesante y claro esto. Las palabras claves del versículo 27. Ley, código 3551 del griego nomos, y habla de reglamentación general, especial, de Moisés, incluyendo el volumen, también del Evangelio. En sentido figurado, un principio, ley. Metafóricamente, la ley, es decir, la regla, la norma o el patrón para juzgar u obrar. Romanos 3:27, Romanos 7, versículos 23 y 25, Romanos 8, versículos 2 y 7, Romanos 9, 31. Obras. Código 2041 del griego ergum, y habla de obra, acción, hacer, hecho, trabajar, trabajo, desempeño, el resultado u objeto de la actividad o trabajo, sobre las obras de los hombres con referencia a cierto y lo errado, como juzgadas por la ley moral, los preceptos del Evangelio, de modo general. Mateo 23, versículos 3 y 5, Juan 3, del 20 al 21, Hechos 26, 20, Romanos 2, 6, Romanos 3, 27, Segunda de Corintios 11, 15, Gálatas 6, 4, Primera de Pedro 1, 17, Apocalipsis 20, 12. Otra palabra, fe, código 4102, en griego pistis, y habla de persuasión, es decir, credibilidad moral, convicción de verdad religioso o la veracidad de Dios o de un maestro religioso, especialmente confianza en Cristo para salvación. También habla de sobre la fe en la muerte de Cristo como la base de la justificación ante Dios, fe que salva. Romanos 3:22, del 25 al 28, del 30 al 31, y Primera de Corintios 15, versículos 14 y 17. Esas son las palabras claves del versículo 27. Comentarios. La Biblia del diario vivir. La mayoría de las religiones prescriben ciertos deberes que deben cumplir quienes desean que Dios los acepte. El cristianismo es único al enseñar que las buenas obras no nos justifican ante Dios. No hay logro humano ni progreso en el desarrollo personal que cierre la brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra imperfecta conducta diaria. Las buenas obras son importantes, pero no compran la vida eterna. Somos salvos solo por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice, véase Efesios 2, del 8 al 10. Tremenda esta explicación, ¿oyó? Así que, definitivamente las religiones nos llevan por el camino equivocado. Comentario de Jamieson Fawcett Brown. Dice, es la tendencia inevitable cuando dependemos de nuestras propias obras, en menor o en mayor grado, para nuestra aceptación ante Dios, el engendrar un espíritu de jactancia, o sea que esa es la tendencia. Nuestras propias obras, la tendencia inevitable es a engendrar un espíritu de jactancia. La doctrina de que nuestra fe recibe la justicia que hace justo al pecador manifiesta y enteramente excluye la jactancia. Tremendo. Según las palabras claves, ¿cómo queda Romanos 3:27? Ley de Moisés y del Evangelio, la regla, la norma o el patrón para juzgar u obrar.
Obras. Las obras o hechos de los hombres con referencia a cierto o errado, juzgadas por la ley moral, los preceptos del Evangelio. Fe. Confianza en Cristo para salvación, fe en la muerte de Cristo como la base de la justificación ante Dios, fe que salva. Entonces, ¿cómo queda? Según las palabras claves, Romanos 3:27. Si Dios es el que justifica por la fe en Jesús, no tenemos por qué estar orgullosos de nosotros mismos. No hay ninguna razón. No es por obedecer la ley de Moisés y del Evangelio, como regla, norma o patrón para juzgar u obrar. No es por obras o hechos de los hombres, con referencia a cierto o errado, sino basado en la fe, en la confianza en Cristo para salvación, la fe en su muerte, la fe que salva como la base de la justificación ante Dios. Clarito. ¿De qué se trata? La parte donde yo aporto algo ahí. De que no hay el más mínimo motivo para vanagloriarnos o alabarnos a nosotros mismos, porque nuestras obras humanas no nos justifican ni nos salvan. Es Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículos finales. Romanos 3:19, Romanos 2, versículos 17 y 23, Romanos 4:2, Ezequiel 16 del 62 al 63, Ezequiel 36 del 31 al 32, Sofonías 3:11, Lucas 18 del 9 al 14, Primera de Corintios 1 del 29 al 31, Primera de Corintios 4:7, Efesios 2 del 8 al 10, Romanos 9 del 11 al 32, Romanos 10:5, Romanos 11:6, Gálatas 2:16, Romanos 7, versículos 21, 23 y 25, Romanos 8:2, Marcos 16:16, Juan 3:36, Gálatas 3:22, Primera de Juan 5, del 11 al 12. Bueno, entonces damos por finalizados los versículos 26 y 27. Yo espero que haya sido claro. Y estamos hablando pues basados en el título. Si ustedes lo analizan, todo lo que hemos visto después del título que colocamos, definición de justificación, de todo eso está hablando, de cómo se define y en qué se basa la justificación. Bueno, por hoy dejamos allí. Dios les bendiga.